mensaje que nos tiene preparado nuestro pastor Gilberto Flores. Hemos estado estudiando, hermanos, ahora en la escuela dominical, el tema Conociendo a Jesús, ¿verdad? Y ahora en esta lección 2, que va en varias etapas o en varias lecciones, es el Cristo, ¿verdad? Y bueno, tenemos leímos ahorita en este pasaje el libro del profeta Joel y el libro de Hechos, que es prácticamente el cumplimiento, ¿verdad?, de el libro de Joel, capítulo 2. Y dice el libro de Joel: y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Y bueno, el libro de Joel es un libro breve, que trae 3 capítulos nada más, ¿verdad? Todos lo deberíamos de leer. Y muestra cómo el Señor gobierna, ¿verdad? Durante muchos siglos, y se sigue todavía viendo cómo gira el mundo, ¿verdad? O cómo el mundo se domina, o qué es lo que mueve al mundo. El mundo, pues no que esté girando, sino a nosotros. ¿Qué nos gobierna? ¿Qué es lo que nos mueve a nosotros, ¿verdad? Y los filósofos los filósofos griegos, allá los más conocidos, ellos hablaban mucho de que el mundo viene en ciclos o en círculos, ¿verdad? Está un tirano, que es el que domina, sigue el tiempo y este tirano muere y se subleva la gente, surge un monopolio. Después de este monopolio, la gente también se inquieta y se subleva, y nace la democracia, y va caminando, ¿verdad? Y en la democracia, pues, en la democracia, pues, votamos para que haya un gobernante. Ese gobernante se quiere perpetuar. Al perpetuarse, se vuelve tirano y vuelve otra vez el círculo, ¿verdad? El círculo del poder. El siglo antepasado, ya no es el siglo pasado, el 18, ¿verdad? O más bien todavía 3 siglos atrás, surge Carlos Marx, ¿verdad? Que él saca su libro sobre economía, y dice que la economía es la que mueve el mundo. Y otros empiezan, no, pues es el poder. En fin, hay muchas cosas a las cuales les podemos decir que gobierna el universo, ¿verdad? Y al parecer, eso es lo que nos rige: el poder, el dinero, la economía, la tiranía, el pueblo, la democracia, en fin, hay una serie de combinaciones, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice que nada de eso es cierto. La palabra de Dios dice que Dios es el que gobierna, ¿verdad? Y aquí en este pequeño libro vienen muchas palabras. Dice el Señor: yo mando, yo les digo que vayan, yo exhorto, yo mandaré peste, yo mandaré mi espíritu, yo les haré. Si vemos un poquito atrás, ahí el capítulo 2 de Joel, dice que el pueblo está sufriendo por una plaga de langostas, ¿verdad?
Dice, yo les haré recobrar lo que perdieron con la langosta, con el pulgón, con el revoltón, que son animalitos de campo, ¿verdad? Y la langosta no es más que nosotros conocemos como chapulín, ¿verdad? Que lo vemos ahí en los jardines que anda saltando. Y bueno, pues, ¿qué puede hacer un chapulín? ¿No? Se come un pedacito de una hoja y ya. Pero pues una plaga de langostas la llegan a componer hasta 60 millones de chapulines, ¿verdad? Pues imagínense uno cada, que se coma una hojita cada uno, se devastan, ¿verdad? Pero dice el Señor, yo haré que recuperen lo que se comió la langosta, el pulgón y el revoltón. Mandaré mi espíritu. En fin, vemos en la palabra de Dios que Dios gobierna, ¿verdad? Independientemente de cómo nos movamos aquí, Dios está gobernando. Y dice que el Señor quita y pone reyes. Bueno, ahora podemos decir, quita y pone presidentes, ¿verdad? Y vemos que la palabra de Dios, que Dios mismo es el que gobierna nuestras vidas. Y bueno, vemos cómo el Señor, a través de este gobierno, de esta soberanía, Él, en este libro de Joel, nos dice qué es lo que va a pasar, al menos en ese momento que están sufriendo, ¿verdad? Por una tiranía de una plaga, a causa del pecado mismo del pueblo de Dios, ¿verdad? Y como les he dicho, a veces hay algún terremoto, hay algo que sucede, y inmediatamente volteamos a ver y decimos, no, es que el pueblo es un pagano, México es idólatra, no sé, Estados Unidos es el rey, su rey es el dinero, y Dios manda castigo. Pero a través de la Escritura no vemos que Dios se mueva por el pueblo externo, sino Dios se mueve a través de su pueblo. Si su pueblo está pecando, Dios castiga, ¿verdad? No castiga porque el pueblo, el mundo en general esté pecando, sino porque su pueblo es el que está pecando. Entonces, por ejemplo, aquí en esta calamidad que estaba sucediendo, era porque Dios les había advertido, están pecando, vuélvanse a mí, arrepiéntanse, si no, los voy a castigar con plagas de langostas, de pulgones, ¿no? Y el pueblo no obedece, el Señor castiga. Y vemos que Dios es el que gobierna, ¿verdad? Y aquí en este momento, el libro de Joel, este profeta es los teólogos ahí no se han puesto de acuerdo de cuándo escribió, pero al parecer ahí concuerdan algunos que fue más o menos 800 años antes de Cristo, ¿verdad? Otros dicen que fue contemporáneo de Isaías. Isaías profetizó 500 años antes de Cristo más o menos, de Amós, pero pues ahí concuerdan en que fue todavía antes. Y se dice que este profeta Joel es el primer profeta menor que escribe. Ya después de él viene Amós, Isaías, Jeremías, etcétera, ¿verdad? Y todos los profetas menores, Jonás, Ageo, en fin, todos los profetas que conocemos, ¿verdad? Pero el primero que profetizó fue Joel. Y el profeta Isaías y el profeta Amós tienen palabras muy similares a Joel. Entonces dicen que estos profetas se basaron en algunos escritos del profeta Joel, ¿verdad? Pero bueno, sea cual fuera el tiempo, el Señor estaba diciéndole al pueblo, ¿verdad?, que lo que viene, lo que está por venir. Y después de esto, dice el Señor, yo derramaré mi espíritu sobre toda carne. Después de esto, ¿cuál? En la situación que está el profeta Joel, ¿verdad? Están sufriendo, dice el Señor, yo haré que se les restituya todo lo que la langosta les comió. Pero vienen tiempos subsecuentes del pueblo, sigue pecando, ¿verdad?
Después el profeta Isaías le está exhortando al pueblo también que obedezcan al Señor. Después el profeta Jeremías, que ya está inminente la invasión, sigue exhortando al pueblo. Pero ahora ya no va a ser a través de una plaga, los que el Señor está diciendo les voy a castigar, sino a través de un pueblo que es guerrero, que es como las fieras, indomable, sus guerreros corren como gacelas. Y está hablando del pueblo de Babilonia, ¿verdad? Del pueblo caldeo. Y a través del rey Nabucodonosor conquista el pueblo de Jerusalén, ¿verdad? Ya los asirios habían desaparecido al otro reino, al reino del sur, que era el reino de Israel. Lo habían desaparecido por completo. El pueblo asirio va y otra vez está repoblando el pueblo de Israel, pero ya con gente de Asiria, ¿verdad? Como 100 años antes de que conquistara Jerusalén, Babilonia, ¿verdad? Y pues el pueblo dice que bajan leones y se come al pueblo asirio, ¿verdad? Y alguien de por ahí dice, no, es que no, aquí esta tierra está acostumbrada a que se ore a Dios. Entonces mandan 3 sacerdotes de Jerusalén para que vayan a enseñar al pueblo asirio cómo adorar a Dios, ¿verdad? Y ahí hay una mezcla, y lo que decía Lali en la mañana, ¿verdad? De los que eran samaritanos, ahí surge el pueblo samaritano, ¿verdad? Donde van algunos sacerdotes a enseñar al pueblo asirio, que era ya pueblo pagano, y empiezan a mezclarse, y surge ese pueblo samaritano. Y como ya son gente mezclada, los mismos judíos ya no los quieren, ¿verdad? No, ya están contaminados. Y si yo voy contigo y platico contigo, yo también me contamino, ¿verdad? Y bueno, era una situación, pero todo esto tenía que pasar después de esto, o sea, no solamente de la langosta, después de un momento, sino de que estuviera la deportación con el rey Nabucodonosor en Babilonia, el pueblo caldeo. Luego están con los persas, el rey Darío, Artajerjes, que son Asuero, que son reyes persas, ¿verdad? A los reyes persas los conquista los medos, pero al conquistar a los persas, pues conquista todo lo que tienen los persas, y ahí era el pueblo judío también. Entonces el pueblo judío va pasando de un imperio a otro imperio, ¿verdad? Y luego se unen los medos con hay una unión con los persas que quedaron y los medos que están conquistando, y surge el imperio medo-persa, ¿verdad? También. Luego los griegos conquistan a los medo-persas, y estos son reyes ya más conocidos, ¿verdad? Bueno, Artajerjes era uno de los persas, que está también en Artajerjes I y II, que está en la historia universal. Y pues Alejandro el Magno, que es griego, helenista, ¿verdad? Conquista al pueblo también, y ese que hace el famoso Faro de Alejandría, en fin, los jardines colgantes de Babilonia que tienen por ahí como maravillas, habían surgido un poco antes. Y todo esto es historia universal que está inmersa, que la historia del pueblo judío está inmersa en la historia universal, ¿verdad? Pero todavía desde que profetiza Joel a que Cristo venga, son 800 años todavía, ¿verdad? Y surge lo que decía Lali en la mañana también, ya con los helenistas, surgen los macabeos, que era un pueblo que era del sacerdote de Judá, era una casa sacerdotal defendiendo la doctrina. Surgen los fariseos, surgen los saduceos en esa época, ¿verdad? Y surgen como como gente que está defendiendo la palabra de Dios. Son una época como de 250 años donde los macabeos están sufriendo, ¿verdad? Está Judas Macabeo, estaban varios sacerdotes muy destacados de ese pueblo.
Pero hay un silencio de parte de Dios en ese periodo, ¿verdad? Hasta que ya llega otra vez otro imperio a dominar a los griegos, que son los romanos, ¿verdad? Y cuando surgen los romanos, como 100 años después de que conquistan Roma, el imperio, donde está Jerusalén, ahí cautiva todavía, surge Herodes, ¿verdad? Y Herodes, como ve que con los griegos, el pueblo judío, eran muy guerreros, eran pocos, pero eran muy, muy guerreros. Y ahí les he comentado que es donde surgen los famosos sicarios, ¿verdad? No era un ejército, eran personas comunes y corrientes que eran los de la daga, traían unas dagas pequeñas, largas, más bien entre sus ropas. Iban caminando, hermanos, sacaban y la metían en el cuerpo del enemigo y se lo iban a meter. Y iban caminando y así, de uno por uno, mataron ejércitos completos. Un puñado de judíos, ¿verdad? Esos sicarios. Y como Herodes ve que era un pueblo muy aguerrido, el pueblo judío, y que estaban aferrados a sus creencias, aferrados a la palabra de Dios, aferrados a creer en un Dios vivo y verdadero, Herodes les construye un templo, ¿verdad? Les reconstruye el templo de Salomón. Y ese es el templo donde va Jesús, es el templo donde están los fariseos y los saduceos, ¿verdad? Pero tiene que pasar después de esto, dice Joel. Y ha de pasar aquella famosa frase, ¿verdad? Para que se cumpla la promesa del Señor, donde dice: derramaré de mi espíritu. Aquella famosa frase en Hechos capítulo 1, ¿verdad? Que está platicando con Jesús y empieza Jesús a irse y dice que es recibido en una nube y ya transportado a la eternidad. Y están los discípulos viendo allá esa nube y se acercan dos ángeles y dice: varones Galileo, ¿qué están viendo ustedes hacia el cielo? Dice: así como se fue Jesús, así va a regresar de la misma forma. De esta palabra de los ángeles pasan 50 días y es cuando es el Pentecostés, ¿verdad? Cuando se cumple la promesa: y derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Ya no una misión especial del Espíritu Santo con alguien como Sansón, que iba y le daba poder tremendo, le daba una fuerza tremenda. Dice que 100 hombres no lo podían detener, ¿verdad? Una fuerza descomunal. Yo creo que ningún pesista de los que hemos tenido aquí, de los del universo, nadie ha tenido la fuerza de Sansón. Pero el Espíritu Santo le dio una misión específica y lo dotó de ese poder, ¿verdad? Dotado de una valentía tremenda, como la de Salomón, como la de David, como la de Josué, como la de Moisés. Y venía el Espíritu Santo a personas específicas a darles un don, un propósito específico de parte de Dios. Pero ahora dice: derramaré mi espíritu sobre toda carne. Claro, refiriéndose al pueblo de Dios, no a todo el mundo, ¿verdad? Y ya no con una misión específica de cada quien o individual, sino como un propósito más universal, ¿verdad? Les dice el mismo Señor: vayan y prediquen el Evangelio, que es el propósito específico para todo creyente, para todo aquel donde se derrama el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Y en quién se derrama el Espíritu Santo? Y ahí es donde complementa el apóstol Pedro, que dice que llega el Espíritu Santo y están hablando lenguas, están unos había ahí como de 5 países diferentes que hablaban idiomas totalmente diferentes, y aquellos que estaban hablando en lenguas, cada uno oía en su propio idioma, ¿verdad? Y los estaban ahí viendo: ay, pues están borrachos estos, ¿qué les pasa? Y el apóstol Pedro dice: no,
varones no están borrachos, porque para empezar son las 9 de la mañana, no es hora de andar en las cantinas, para empezar, ¿no? Dice, este es el cumplimiento del libro del profeta Joel. Dice que dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y también sobre los apóstoles es derramado, ya con una misión específica de predicar el evangelio. Dice, este es Jesús a que ustedes crucificaron, que vino a salvarlos y ustedes lo crucificaron. ¿Qué debemos hacer? Dice el pueblo. Arrepiéntanse, que era lo que estábamos viendo en la mañana en la escuela dominical, ¿verdad? Arrepiéntanse, bautícense, y será en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ya no es ahora en el nombre de Jehová o de Dios, sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y se serán perdonados sus pecados, ¿verdad? Y empieza esa misión, ¿verdad? Y dice que el Espíritu Santo vuelve otra vez a llenar aquel recinto, ¿verdad? En forma tremenda. Y ahora sí podemos entender cuando dice el profeta Joel, después de esto derramaré mi espíritu. ¿Después de qué? De todo lo que pasó el pueblo, ¿verdad? Pero para que haya un derramamiento del espíritu tiene que venir Cristo primero, ¿verdad? Y es lo que estamos celebrando nosotros, la venida de nuestro Señor Jesucristo a una misión específica, ¿verdad? A cumplir con toda la ley, a cumplir con todo el pacto que había hecho con su pueblo a través de Abraham, ¿verdad? Y dice, ya no necesariamente es la cronología que dice el profeta Joel. Después dice que habrá una desolación, habrá el sol dejará de dar su luz, la luna se tornará en sangre, ¿verdad? Un tremendo sufrimiento, ¿verdad? Pero la pauta la da la venida del Espíritu Santo, donde empiezan los últimos tiempos, ¿verdad? No es ahora que son los últimos tiempos, sino que en los postreros días, en los últimos tiempos, derramaré de mi Espíritu. Cuando es derramado el Espíritu, allá en Pentecostés, inicia el proceso de los últimos tiempos, ¿verdad? Y luego dice al último que la luna se tornará en sangre, preparando una segunda venida de Cristo, ¿verdad? Pero es un periodo de cuando el Espíritu Santo llega a cuando Cristo viene, es un periodo completo de no sé qué tantos miles de años. Es lo que la Biblia habla como milenio, y cuando habla milenio no habla de 1000 años, sino que son muchísimos años, ¿verdad? Algo incontable. Y en todo ese periodo de la primera venida de Cristo, cuando el Espíritu Santo llega, es derramado, hasta la segunda venida de Cristo, va a haber desolación, va a haber sufrimiento, va a haber ese milenio, es la era de la iglesia, donde predica la iglesia todo ese tiempo hasta que Cristo venga en su segunda venida, ¿verdad? Pero algo importante, que creo yo que está sucediendo, e iba a suceder desde que el Espíritu Santo viene, dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor, ¿qué dice? Será salvo. ¿Qué es invocar? Yo te invoco, o yo invoco, pues estoy pidiendo que venga, ¿verdad? Estoy pidiendo que venga. Y claro, para invocar el nombre del Señor es necesario saber quién es ese Señor, ¿verdad? Y es precisamente nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que tenemos que darlo a conocer para que la gente lo invoque. Y sigue siendo la misma predicación, dice el apóstol Pedro: arrepiéntanse y bautícense en el nombre del Señor Jesucristo y serán salvos, ¿verdad? Ese es el mensaje, ese es el evangelio. Y el apóstol Joel lo dice, ¿verdad? Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo.
El apóstol Pedro, ahí en Hechos, el capítulo 2, cuando estamos viendo lo que vimos del 1 al 21, en el 22 de seguidita dice: y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Repitiendo la misma frase de Joel. Pero luego, poco más adelante, también el apóstol Pablo, ¿verdad? Él vuelve a repetir la frase en 2 Corintios: y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y todo el Nuevo Testamento está lleno de esta frase, ¿verdad? El que invoque el nombre del Señor será salvo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y dice Cristo: el que cree ya no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Después de esto, después de que, ¿verdad? El apóstol Pedro, el apóstol Pablo, la historia nos confirma: después de todos estos 800 años es derramado el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo, cuando ya Jesús, poco antes de irse, les dice en Lucas 24:49, dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre. ¿Cuál promesa? La que hizo a través del profeta Joel, ¿verdad? Yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder o de la potencia del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que nos va a dar la fuerza, la valentía, las palabras para predicar, ¿verdad? Y me gusta más la palabra, ahora la versión de 60, que es poder de Dios, ¿verdad? Pero el poder ya no se puede traducir del griego, pero la palabra en griego es dinamis o dunamis, que es donde viene la palabra en español dinamita. ¿Y qué es la dinamita? Es explosiva, es potencia, ¿verdad? Entonces dice el Señor, dice: y quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de dinamita pura, de potencia, ¿verdad? De potencia desde lo alto, para predicar el Evangelio. Porque se necesita potencia en lo alto para predicar el Evangelio. Siendo creyentes, a veces, pues no sé qué decir, pastor, pues no sé qué. Nos da penita, nos da vergüenza, nos da, ¿verdad? Pero dice el Señor que somos investidos de la potencia del Espíritu Santo. Desde lo alto, dice, una potencia desde lo alto. No es algo mío, no es mi valentía, ¿verdad? Y mi valentía se puede transformar en cobardía muy fácilmente. Por eso decía el apóstol Pedro cuando fueron sacados de la cárcel por el ángel. Dice que pues van a buscarlos, pero los van a matar. Pues no hay nadie en la cárcel. ¿Cómo que no hay nadie? Pues andan allá predicando. ¿Cómo que andan predicando? Pues estaban en la cárcel hasta el tercer o cuarto puerta de seguridad y amarrados ahí con cadenas, con las bolas esas de hierro, ¿verdad? Con los billetes, ¿verdad? Estaban hasta el fondo. Pues no sé cómo lo hicieron, pero dice que un ángel los tocó y saltaron las cadenas y se fueron abriendo las puertas donde fueron saliendo, ¿verdad? Se andan allá predicando. Pues ¿cómo que andan predicando? Tráemelos para acá. Y los azotan y cuánto, y les prohíben predicar el Evangelio. Y dice: ¿sabes qué? Es necesario que obedezca primero a Dios antes que a ti. Ya estaban investidos de la potencia de lo alto, ¿verdad? Y les dan una latillada y los mandan todos sangrantes. Y algo inaudito sucede, ¿verdad? Ay, Señor, gracias porque fuimos azotados. Somos dignos de ser azotados por predicar tu Evangelio, ¿verdad? ¿Quién da esa potencia? ¿Quién da esa valentía? Si no es
investidura desde lo alto, como dice aquí Lucas. Y el apóstol Pablo, que dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salud, o una salvación integral, ya hemos predicado sobre eso, para salud a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Fíjense, dice primeramente y no dice en segundo lugar al griego. Dice al judío primeramente y también al griego, también al gentil, también para nosotros, en el mismo plano, ¿verdad? Y vuelve a hablar aquí el apóstol Pablo de la misma palabra griega, dinamis o dunamis, ¿verdad? Que es la pronunciación correcta, de la dinamita, de la potencia del Evangelio. Y ese es el propósito de cada uno de nosotros, ¿verdad? Ese propósito del Señor para nuestras vidas, al derramar su Espíritu sobre nosotros. Y es en ese proceso, ¿cuándo es derramado el Espíritu Santo sobre nosotros? Según lo que vemos ahí con el apóstol Pedro. Dice, derramaré mi Espíritu, arrepiéntate, bautízate, serás salvo y será derramado el Espíritu sobre ti. Es el mismo proceso de salvación. Cuando cree uno y se arrepiente delante del Señor, uno es salvo y es derramado el Espíritu Santo sobre nosotros. Y no es un derramamiento de que ahorita sí, ya otro se va y ya después en otro proceso, viene otra vez, no. Viene y está con nosotros para siempre. Es la presencia de Cristo en nuestras vidas. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, ¿verdad? Es donde el Espíritu Santo se manifiesta y nos habla de Cristo, ¿verdad? Y definitivamente que viene mucha parte de la Escritura refiriéndose al Espíritu Santo, pero no por eso es un culto que sea el Espíritu Santo el centro, ¿verdad? Sino nuestro culto es cristocéntrico, nuestra vida es cristocéntrica. Y a veces hacen pues lo hemos comentado, ¿verdad? Que a veces el culto o la vida es Espíritu Santo céntrica, ¿verdad? Y se habla más del Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Y dice el Señor, Él, el Espíritu Santo, el otro Consolador, les llevará a toda la verdad que yo les he hablado y les hablará de mí, ¿verdad? El Espíritu Santo no viene a hablar de sí mismo, viene a darle el énfasis, el centro a Cristo, ¿verdad? Viene a hablar de mí, dice el Señor. Y no es que sea inferior, sino simplemente es el propósito de Dios para el Espíritu Santo, ¿verdad? Y no que no hablemos de Él, es una de las personas de la Trinidad igual con poder y gloria que Cristo y que el Padre, ¿verdad? Pero la manifestación del Espíritu Santo es llevarnos a Cristo. Es el que nos dice que nos convence de ¿qué? De justicia, de juicio y de pecado. Nosotros no vamos a convencer a nadie de su pecado. Es que eres un pecador, miren. Y así soy yo. Pero si el Espíritu Santo empieza a trabajar en esa vida, ay Señor, quítate de mí porque soy pecador, como decía el apóstol Pedro. Esa es nuestra reacción, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo trabaja en nuestra vida. Nos duele el pecado, nos duele pecar. Pero el Señor nos lleva y como Isaías, ay Señor, vi el Hijo de Dios sentado en el trono, voy a morir porque soy pecador. Y el ángel, no. Dice que con un tizón encendido, ¿verdad? Simbolizando la palabra de Dios. Dice que le quema la boca, la lengua, ¿verdad? Dice, tú eres salvo.
¿Y qué le dice Jesús a sus discípulos en Juan 15? Si ustedes, ¿cuál es nuestro lema? ¿Verdad? Ustedes ya son salvos por la palabra que les he hablado. El pecado nos duele, pero eso dice, tú eres salvo por la palabra que te he dado, y nunca más me acordaré de tus pecados. Qué hermosas promesas del Señor, ¿verdad? Y bueno, también habla de un tiempo final, ¿verdad? Aquí el profeta Joel. Se haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego, columnas de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y terrible. Antes de que venga ese día, nuestra misión, misión imposible, ¿verdad? Tu misión es, y esa no se autodestruirá, más bien nos vivificará, ¿verdad? Nuestra misión es predicar el Evangelio, ¿verdad? Arrepiéntete, dice el apóstol Pedro, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esa es nuestra predicación. Ese es nuestro mensaje, ¿verdad? Y el fin de los tiempos viene, que venga. ¿Por qué tener miedo, verdad? Y que Cristo viene, pues gracias a Dios. Dice el apóstol Juan, sí, Señor Jesús, ven pronto, ¿verdad? Ya, a librarnos de todas estas angustias, a librarnos de todas estas enfermedades. Me decía antes de morir mi tía Marta Flores, ¿verdad? Dice, oye, es porque pues ella murió de cáncer, ¿verdad? Y primero tenía cáncer en el pecho, quitaron el pecho, en fin, lo operaron muchas veces. Dice, oye, en el cielo va a estar completita. Voy a poder caminar, brincar, vas a poder hacer todo. Y va a estar plena y completa. Pero dice, una sola cosa va a ser diferente. Dice, ¿pero cuál? Dice el Señor, no hay más tristeza, ni más llanto, ni más dolor. Dice, ya quiero ir con el Señor. Porque siempre fue un sufrimiento tremendo para ella, ¿verdad? Y así para cada uno de nosotros, a lo mejor sufrimos menos, sufrimos más, pero allá vamos a estar plenos, completos. Dice, brincando como los becerros de la manada. Bueno, ahorita casi no se ve en esas cosas, ¿verdad? Pero uno que es de rancho, pues sí entiende, ¿verdad? Sale cuando se van las vacas en el día a pastar, ¿verdad? Y a la tarde vienen, están los becerritos ahí malando, les abre uno, y no, me saltan, brinqui, porque ya viene la mamá, ¿verdad? Dice, saltando y brincando como los becerros de la manada. Con gran alegría, porque ha llegado su momento de comer, ¿verdad? Ha llegado la mamá. Pues aquí va a llegar nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Y vamos a estar brincando y corriendo como becerros de la manada, plenos y completos, sin enfermedades, sin impedimentos, sin nada, ¿verdad? Que nos pueda llevar a irnos a gozar con nuestro Señor, ¿verdad? Y es el mensaje del profeta Joel, el mensaje del apóstol Pedro, el mensaje del apóstol Pablo, el mensaje de la palabra de Dios, ¿verdad? Que estaremos saltando y gozándonos como niños. Vamos a llega el papá, llega la mamá en la tarde, y el niño anda, pero vuelto loco, ¿verdad? Ya llegó mi papi, ¿verdad? Así vamos a estar nosotros, ¿verdad? Ah, ya llegó mi Señor, ya llegó mi Padre Celestial, ¿verdad? Y bueno, yo creo que podemos entender ahora sí claramente el mensaje del profeta Joel, ¿verdad? Y después de esto, ya habla de restauración, yo le restauraré todo lo que se comió el saltamontes, todo lo que se comió la oruga, todo lo que se comió el santón y el revoltón, ¿verdad? Hay restauración. Para nosotros también hay restauración.
de todo este sufrimiento, dice, Él enjugará toda lágrima, ¿verdad? Yo me lo imagino cuando lleguemos con Él, que saca su pañuelo celestial, ¿verdad? Y limpiándonos las lágrimas. Ya, hijo mío, ya estás conmigo, ¿verdad? Enjugará toda lágrima. Y bueno, ese es el mensaje de nuestro Señor. ¿Qué nos queda a nosotros, hermanos? Más que seguir alabando el nombre de nuestro Dios, llevando este mensaje. Arrepiéntete, bautízate, serán perdonados tus pecados y serás investido de poder desde lo alto. Y eso es nuestro mensaje para cada uno de nosotros, para irlo a llevar al mundo, ¿verdad? Hermanos, pues el Señor les bendiga y vamos a proseguir con nuestro culto, ¿no? Cantemos, hermanos, vamos a repetir. Dice la palabra de Dios: los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen. Hermanos, pues ya el próximo domingo tenemos todas las festividades navideñas, el 18, ¿verdad? No se nos olvide. Vamos a tener la comida navideña también. 25 y día primero, recuerden, de 12 a 1 solamente. No madruguen. O bueno, madruguen para que vengan a las 12, ¿verdad? De 12 a 1 nada más vamos a estar, ¿verdad? Y como dice aquí en nuestro boletín, salgamos a servir. Creo que el mensaje fue muy claro. Tenemos un lema. ¿Cuál es nuestro lema? Todos juntos. Continuar el misterio salvador de Jesucristo, predicando su palabra, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro reto? Una persona de aquí a septiembre, ¿verdad? Cuando dice bautícense, es intégrese en una iglesia, ¿verdad? Porque no hay, ya creí aquí en el monte, ¿para qué me bautiza? Ya fue bautizado. No, el bautismo es el símbolo del investimiento del poder del Espíritu Santo, ¿verdad? El bautismo es intégrate en una iglesia. Esa es nuestra misión: traer a una persona, llevándole el Evangelio Salvador de Jesucristo, ¿verdad? Predicando su palabra, para traer una persona de aquí a septiembre, ¿verdad? Vamos a orar, hermanos. Bendito sea, Señor, porque podemos alabarte, glorificarte con libertad, Padre. Podemos, Señor, ver que tú te manifiestas en nosotros, tus hijos, Padre. Gracias, Señor, por tus bendiciones, por aquello que nos has enseñado también en la semana, a que dependamos cada día más y más de ti, bendito Padre. Gracias por recibir nuestros cantos. Gracias, Señor, por darnos tu bendita palabra sobre todo. Y ayúdanos, Señor, a llevarla, a predicarla. Y, Señor, que en nuestra vida también lleve mucho fruto, Padre. Permítenos llevarla. Es muy claro tu mensaje, Señor, de llevar
el mensaje de arrepentimiento y de creer en Cristo como nuestro Señor. Gracias, Padre. Recibe también nuestra ofrenda, Señor, esta poca ofrenda que traemos, de lo mucho que tú nos das, bendito Señor. Recíbela, Padre. Y Señor, que haya también alimento en tu casa, bendito Padre. Llévanos también, Señor, a nuestros hogares y donde nos vayamos el día de mañana y en la semana laboral, Señor, llévanos con tu bendición y sobre todo, Padre, haznos recordar que estamos investidos de la potencia del Espíritu Santo, investidos desde lo alto para predicar tu palabra y llevarla, Señor, al mundo, ahí donde convivimos, ahí donde vivimos, ahí donde trabajamos, donde estudiamos, donde estamos, Señor, nuestro día laboral. Bendito seas, Padre. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes, con todo el pueblo de Dios, con sus familias, así como ha estado hasta hoy, así lo estará hasta el día de la eternidad. Amén. Que el Señor los bendiga.